Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han unido en una santa cruzada para acosar a ese fantasma. El Papa, el zar, Metternich y Guizot, radicales franceses y polizontes alemanes. Tiemblen si quieren las clases poderosas ante la perspectiva de una revolución mundial, porque con ella los proletarios no tienen nada que perder como no sean sus cadenas. ¡Proletariados de todos los países! ¡Unidos! Qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué no hacemos un movimiento con eso, güey? Ese es material para una gran novela. Capitalismo contra comunismo. Round 1. Definitivamente. Me encanta. Esa es una de las historias más grandes de la edad moderna. Ojo, es una de las historias de ficción más grandes. Por supuesto. De la era ¿no? moderna. Ahí es donde cuestionamos las intenciones reales de Marx, ¿no? O sea, en lugar de él presentarlo como lo haría Shakespeare o Dostoyevsky o Tolkien, como una gran novela, él se presenta como un revolucionario que está describiendo el proceso histórico y está vaticinando, está anticipando cómo va a acabar la historia. Lo que está tremendo de Marx es que, a ver, eso que acabamos, bueno, Quique se aventó el principio del manifiesto comunista, yo les dije el final del manifiesto comunista. Perdón, te queda claro, tienes un doctorado en marxismo. Es una maestría nada una más. maestría, Sí, perdón, no hay que maestría en exagerar. materialismo histórico. Tengo una maestría en materialismo histórico, marxismo y teoría crítica. Y teoría Así crítica. es. No, a Marx lo estudié a fondo. A ver, yo también fui joven, entonces pues también levanté el puño izquierdo muy en alto. A nivel intelectual, ese es el tema, que a nivel intelectual el marxismo es súper atractivo. Es bien interesante. Es una de las historias más seductoras. Es una muy buena historia, está muy bien argumentado a nivel, si te gusta la filosofía, como a mí dices, bueno, qué maravillosa forma de argumentar. El problema es que tú puedes argumentar muy bien y contar un montón de mentiras. De hecho, para eso sirve argumentar. Yo lo llamaría es la novela de lo que es el capitalismo, según Marx, ¿no? Es una novela con una coherencia interna preciosa, pero es alguien que está viendo el capitalismo desde fuera. Es alguien que no está participando en el capitalismo y es algo que prevalece hoy en día. O sea, la crítica al capitalismo, ¿no? Esta cosa que está en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, pero que nadie sabe explicar bien, ¿no? Ninguna persona que sea crítica del capitalismo te sabe dar una definición clara de lo que es el capitalismo. Bueno, básicamente mira, porque no lo han estudiado mucho. Y el capitalismo hay más o menos, No, el verdadero monstruo intangible y abstracto es el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es como Osama Bin Laden. ¿Qué es el neoliberalismo? O sea, pasó algo, no sé, que nos diga Julio. Podemos definir el El neoliberalismo es un término básicamente peyorativo que utilizan la gente de izquierdas para criticar a cierto tipo de pensamiento económico de mitades del siglo XX. Bueno, ojo, pero eso es hoy. Porque yo tengo, a ver, como yo lo tengo entendido, es el liberalismo es una idea que florece particularmente a partir del siglo XVIII, digamos, con la Adam Ilustración, Smith, ¿no? pero particularmente en el siglo XIX, ¿no? La idea de deja libres las fuerzas productivas y deja que cada quien se dedique a lo que quiera, produzca lo que quiera, venda lo que quiera, en el precio que pueda. Bajo un entendido, a mí me encanta cómo lo define Milton Friedman, ¿no? Es bien simple. Si hay varias personas negociando en un mercado de manera libre, nadie va a salir engañado. ¿A qué se refiere? A ver, yo que tengo este producto, obviamente voy a tratar de vendértelo al mayor precio posible porque esta es mi ganancia, ¿no? Y obviamente ustedes que lo quieren comprar, pues van a buscar comprarlo al menor precio posible porque esa es su ganancia. En el momento en que cerramos un trato, sea el que sea, los dos ganamos, porque yo no te lo voy a dar a un precio en el que yo piense que yo no gano. Y tú no me vas a pagar un precio que no consideres justo. Tal vez yo hubiera querido dártelo más caro. Tal vez tú hubieras querido regateármelo más, pero los dos, los tres o quien sea, estamos conformes y entonces se lleva a cabo la transacción. Nadie sale engañado en una transacción económica donde todo el mundo es libre. Tengo una pregunta. ¿Cuándo empieza a nacer este concepto asqueroso llamado capitalismo? Bueno,
A ver, vamos por partes, porque son cosas muy diferentes que la gente en general las tiene todas revueltas en la cabeza, ¿no? La gente le echa es el boogeyman, ¿no? El capitalismo. Introdujeron el término neoliberalismo, ¿no? Si no lo digas 5 veces porque aparece. Te aparece aquí un monstruo que todo el mundo le tiene miedo y nadie te lo sabe definir bien. Acabas de mencionar a Milton Friedman, que es uno de los que la gente asocia con neoliberalismo, pero hay que entender que ningún economista se identifica como neoliberal. O sea, ese es un término que la izquierda popularizó para criticar las ideas liberales, que es a final de cuentas el comunismo es eso, es una crítica, es una contestación a las ideas liberales que se vienen cocinando, pues sí, principalmente desde la Ilustración, pero podemos rastrear esas ideas hasta los griegos, ¿no? No nos vamos a meter en mucho de eso, pero digamos, una cosa es las ideas liberales, que es esa idea de que ¿acaso yo le pertenezco al soberano? No tengo por qué ser libre de yo escoger mi propio proyecto de vida. Y si no, ¿por qué? Alguien me tiene que justificar por qué yo debería de restringir mi libertad si no le estoy haciendo daño a nadie. Eso es una premisa muy importante, ¿no? O sea, si nadie me puede demostrar que yo esté afectando a un tercero, en principio, ¿por qué no soy libre para hacer lo que yo quiera? No, ese es básicamente cuando se viene cocinando con John Locke y Voltaire, todas estas ideas que son el conjunto de lo que conocemos como ideas liberales. A eso le contesta el comunismo, ¿no? El comunismo dice, no, espérate, pero ¿cómo que tan libre? Si hay injusticias. Hay injusticias. Y de ahí empieza a cocinar la idea comunista. Luego, por otro lado, es el capitalismo, que es otra cosa. El capitalismo, la mejor forma de entenderlo es como una tecnología financiera, que es como las tecnologías, es neutral. A la gente le gusta aventarle la culpa al capitalismo de todo, como se le había hecho la culpa al calendario, ¿no? O a la astrología, ¿no? ¿Eso es por la ignorancia del tema o por la falta de conocimiento del tema? Yo ni siquiera diría que es una ignorancia, es una cuestión propia de la condición humana, ¿no? O sea, hay gente que dice, ¿pero por qué hiciste eso? Es que soy Sagitario. Para mucha gente eso es una explicación suficiente. Para el pensamiento científico no es una explicación suficiente. Claro. Pero hay que reconocer que a lo mejor la mayoría de personas que han transitado por este mundo... O sea, lo que estás diciendo, Gus, es que contestar soy Sagitario o soy comunista es básicamente la misma mamada. No, comunista no, porque comunista sí es una ideología. Pero decir la culpa es del capitalismo, eso es lo mismo que decir soy Sagitario. O sea, no es una explicación suficiente. Ya. ¿A qué es capitalismo? Claro. ¿Sabes? Bueno, es que justo, perdón. Es que hablando de dogmas, ¿no? Y de... a ver, dijimos el principio y el final del manifiesto comunista, pero es bien importante plantear la premisa básica del comunismo marxista, ¿no? Que además es una frase contundente, poderosa, fácil de memorizar, que es la historia de la civilización es la historia de la lucha de clases, ¿no? Entonces te vendo una idea donde desde los antiguos egipcios hasta hoy, toda la historia ha sido los de abajo peleando contra los de arriba en una cuestión absolutamente injusta donde los de arriba siempre han oprimido a los de abajo. Y suena lógico. ¿Sí ha sido así? Suena un poco sí y un poco no. Es a lo que voy. ¿Ves? Suena lógico. Suena verdad. Es brillante. Lo acabas de demostrar. Es brillante en el sentido de que si tú nunca lo habías pensado, eso es lo que hoy en día la gente rojilla dice conciencia de clase. Claro. O sea, entonces, si tú no tenías conciencia de clase, en ese momento te hacen tener conciencia de clase. Ya te suelto la frase y dices, no mames, pues sí es cierto. Claro, o sea, ¿no? Y a lo que voy es que es un dogma y es un dogma mentiroso porque... A ver, la historia de la civilización es la historia de la lucha de clases. Para que haya lucha de clases sociales, tiene que haber clases sociales. Y las clases sociales son un fenómeno del siglo XIX para acá. Del siglo XIX para atrás, lo que hay son estamentos. Y como castas, ¿no? O castas en la India. A ver, ¿qué es un estamento? Que se parece mucho a la casta. Es tu condición de nacimiento. Es decir, tú naciste plebeyo. Aquí no depende de a qué te dediques, ni quién seas, ni si ganas más o menos dinero. Es que eres plebeyo, así naciste. Ese es tu estatus ontológico, así lo decidió Dios. Entonces tú puedes ganar dinero, pero seguirás siendo un plebeyo. Y en cambio el noble también es su condición ontológica. Ese güey nació noble porque así lo quiso Dios. Se puede empobrecer, pero seguirá siendo noble. Pero lo que voy, cuando tú tienes esa idea en la cabeza, cuando eso es lo que domina en la sociedad, el estamento es una cosa de nacimiento, no hay lucha. No hay lucha entre estamentos. O sea, el plebeyo no puede dejar de ser plebeyo. No tiene forma de ser noble porque así se nace. Mientras que si te vas a las clases sociales del siglo XIX, Revolución Industrial para acá, por lo menos el concepto teórico es el pobre podría, si supiera cómo, hacerse rico. Hay movilidad en potencia. Hay movilidad en potencia. Si tú aprendes cómo producir riqueza, te puedes hacer rico. Y si tú te haces rico, pues entonces
subiste de clase social, te estás movilizando, ¿no? Pero eso es una cosa del siglo XIX para acá. De las monarquías para atrás, no solamente eres noble y plebeyo, de pronto recordar esto de que, a ver, por ejemplo, este tema de que tú en algún momento de tu pubertad digas, güey, ¿a qué me quiero dedicar en la vida? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero ser? Quiero ser ingeniero, quiero ser... Eso es un tema de la Segunda Guerra Mundial para acá. O sea, del siglo XIX para atrás. No hay opción. Claro, oye, ¿a qué me voy a dedicar? Pues muy fácil, voy a ser platero. ¿Por qué? Porque mi padre, su padre y el padre de su padre fueron plateros. Yo voy a ser peletero porque mi abuelo, su abuelo y el abuelo de su abuelo fueron peleteros, ¿no? En una sociedad donde no hay crecimiento demográfico, donde no hay movilidad de ningún tipo, donde, a ver, es muy simple. Tú tienes que ser platero porque tu padre es platero. Con él vas a aprender a ser platero. Pero lo más importante, cuando él muera, alguien tiene que ocupar su lugar en la sociedad, ¿no? Pero ya con la revolución industrial surgen actividades económicas que nunca habían existido, necesidades que nunca habían existido. A ver, si tú quieres ser cualquier cosa, platero, peletero, orfebre, lo aprendes en tu gremio con tu padre. Si eres campesino, pues lo aprendes en el campo con tu padre. Si eres comerciante, lo aprendes en la tienda con tu padre. En cambio, pues imagínate en el siglo XIX, ¿no? De pronto inventamos máquinas como las de James Watt y máquinas de vapor y ahora necesitamos ingenieros. Y eso no lo puedes aprender con tu padre porque de hecho la generación anterior no había ingenieros. Entonces tienes que ir a la escuela a aprender cosas que nunca antes habían existido. Y por ejemplo, que es el sistema marxista o comunista se intenta aplicar en lugares que no tienen al principio, Rusia, China, tengo entendido, si me equivoco, por favor, corríjame, en lugares que no tienen esta revolución industrial. Pero es que es al revés, fíjate, el marxismo se planteaba para Alemania o para Inglaterra. Es decir, Marx decía, ahí donde ya se desarrollaron al máximo las capacidades industriales, es donde los comunistas deben tomar el poder. Es donde se va a agotar el capitalismo, ¿no? Él dice, el capitalismo, o sea, porque aquí la cuestión problemática con hablar de capitalismo es que Marx es quien populariza ese término. O sea, ya existía, pero él es el que lo pone de moda y él lo define. Y lo define ya introduciendo un calificativo que es un sistema de explotación. O sea, ya lo está definiendo como algo malo, ¿no? Es un periodo histórico, un conjunto de prácticas que además de tener un momento en el tiempo, o sea, vienen del feudalismo y van a derivar en el comunismo, pero aparte introduce el término de explotación basado en su idea de cómo se genera la ganancia, lo que para él es explotación, lo que para él es valor, ¿no? Que son las premisas que ya hoy en día, con la perspectiva histórica, podemos cuestionar ya más fácilmente. Pero es tan seductor en el momento que dices, claro, esto tiene todo el sentido. Ahora, ¿y cómo se contrapone con esta cuestión de Adam Smith que dice que ¿cómo se llama? El capitalismo tiene una base en los valores, o sea, que lo definen los valores. Lo que pasa es que ¿cómo está eso? Esto viene de la tradición liberal. O sea, la tradición liberal es estas ideas, ¿no? Que estábamos hablando de que nosotros tenemos derecho a ser los dueños de nuestro propio destino. Básicamente es el liberalismo clásico, porque si quieres ahorita podemos hablar de lo que hoy en día se llama liberal, que es otra cosa ya. Sí, me gustaría que entráramos así. Una cosa es neoliberal, que es un despectivo que utiliza la izquierda. Otra cosa es lo que hoy llaman los liberals en Estados Unidos. Ahorita hablamos de eso, pero vamos a enfocarnos a las ideas liberales clásicas que se van fraguando desde el siglo XVII, más o menos, la Ilustración, todo eso. Por eso me cae bien Gus, usa palabras como fraguando. Utilizo todas las herramientas que puedo. Estas ideas se van construyendo como una especie de consenso de cómo debe de relacionarse la gente. O sea, dice, nosotros somos personas, todos ya somos iguales en el sentido individual. De aquí viene el individualismo político, que es otra cosa también súper mal entendida, ¿no? La gente escucha individualismo político y dicen, o sea, envidiosos. Tú estás en contra de la sociedad. No. Individualismo político es entender que el sujeto político debe de ser el individuo y no una idea colectiva que se le ocurrió a un dictador. ¿Ok? Claro. Entonces, las ideas liberales vienen a proponer cómo puede haber mayor igualdad en el mundo, o sea, cómo podemos organizarnos de mejor forma. Y es básicamente una discusión de cómo podemos relacionarnos mejor. Tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo, todos deberíamos de tener los mismos
derechos, o en ese momento no se habla tanto de derechos, sino de igualdad ante la ley, ¿no? Lo que habla Voltaire y Montesquieu y esta gente dicen, ok, deberíamos de tener igualdad representativa porque todos somos iguales en cuanto a individuos. Estas son las ideas liberales que defiende Adam Smith y toda esta tradición. El comunismo contesta a esas ideas. Oigan, antes de seguir adelante con eso, porque nosotros nos encanta divagar, creo que tal vez vale la pena poner un poquito el contexto histórico, porque de pronto tampoco ubicamos muy bien de qué épocas estamos hablando, ¿no? Correcto. Entonces, aquí creo que hay un punto de partida, o a ver, un año simbólico. Hay 2 años simbólicos, ¿no? 1789, todo el mundo lo ubica, la Revolución Francesa. Es curioso, en ese año no pasó nada realmente, pero simbólicamente representa el momento en el que empiezan a caer las antiguas monarquías absolutas. Y estas ideas se empiezan a consolidar en movimientos sociales importantes como la Revolución Francesa, y hay otra fecha bien simbólica, que es 1776. En ese año pasan 2 cosas muy importantes. Una, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y 2, se publica La riqueza de las naciones de Adam Smith. Entonces, nada más ubicando a la gente, ¿no? El liberalismo también es una crítica a la monarquía absoluta. Entonces, vamos a ubicarnos que entre el siglo XV, fecha simbólica, 1492, cuando los reyes católicos unifican España, ¿no? Empieza la monarquía absoluta. La monarquía absoluta es este esquema donde una persona, el rey, tiene, valga la redundancia, poder absoluto. Hay que decir que los reyes nunca tuvieron verdadero poder absoluto. Los reyes tenían la facultad del poder absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Siempre hubo parlamentos y esas cosas. El tema es que si de pronto hay un gran problema que no tiene solución y en los parlamentos no se ponen de acuerdo, el rey puede ejercer su poder absoluto y decir, bueno, pues todos se chingan. Esto es lo que va a pasar. Los únicos que han aspirado, por cierto, a realmente tener poder absoluto son los comunistas. Son los comunistas. O sea, hasta la policía del pensamiento viene de los comunistas. A ver, es que es bien importante. Ningún monarca absoluto. A ver, Luis XIV, el rey Sol, ¿no? La reina Elizabeth de Inglaterra, los reyes católicos. Piensa en el rey más poderoso que te imagines. Tenían el 10% del poder del que tuvo el camarada Stalin, el camarada Lenin, Fidel Castro, Nicolás Maduro, el comandante Chávez. O sea, no ha habido un solo rey absoluto que tenga el poder de un comunista, ¿no? Pero bueno, la monarquía absoluta es este esquema del siglo XV al XVIII, donde en teoría el rey tiene un poder total, en el sentido de que no existe la división de poderes. Y bueno, el rey es la ley. Como diría José Alfredo, pues su palabra es la ley. Pero lo que pasa en el siglo XVIII es que se llega a su máximo desarrollo esta clase social que se viene gestando desde el Renacimiento, que es la burguesía, que no es otra cosa más que comerciantes. Hoy en día le han querido cambiar el significado a la palabra. El burgués es el niñito rico que es rico sin trabajar, cuando es todo lo contrario. El burgués, el trabajador, el ahorrador. El burgués, o sea, es un güey que invierte su dinero, pone sus ideas, pone su talento, trabaja, monta una fábrica, etcétera, ¿no? Ya luego Marx va a decir que nada de eso es trabajo. Pero bueno, la burguesía se enfrenta justo a esta situación. Parte del poder absoluto del rey es que el rey puede controlar, o intentarlo, la economía. Yo decido qué hay que producir y a dónde hay que mandarlo según las necesidades que yo capto en el pueblo, ¿no? Y el planteamiento de Adam Smith es, la otra opción es que dejes que cada quien se dedique a lo que quiera. Eso que puede parecer caótico, de hecho es caótico. Si tú juntas a 100 personas en un mercado, tienes caos. Pero si te esperas 2 horas, tienes orden. Porque esa gente se empieza a poner de acuerdo. Tienes equilibrio, que es algo que le molesta mucho a la gente de izquierdas. Que digas que del caos surge un orden espontáneo. Ellos dicen, no es cierto, eso no está regulando nada. No, es que nadie está hablando de regular. Es equilibrio. Los sistemas complejos se equilibran. Y eso es lo que se da cuenta Adam Smith y mucha gente. Pero en un sistema capitalista, si no tienes capital, ¿cómo avanzas? O sea, Pate, antes de que contestes eso, Gus, bueno, o va de la mano con esa respuesta. Ya pusimos el contexto, liberalismo, Adam Smith, siglo XVIII. Creo que valdría la pena ver si intentamos y logramos definir capitalismo y definir liberalismo, porque luego también mucha gente los confunde. Claro. Y a ver, como tú dices, uno es una herramienta de producción económica, lo otro es una idea. Sí, entonces creo que vale la pena empezar por ahí. O sea, el liberalismo es un orden político y también ético. O sea, empecemos por lo ético. O sea, es la idea de que lo libre es bueno. Habrá personas que no estén de acuerdo. O sea, el liberalismo sí se puede debatir en cuanto a ideas. El capitalismo no. El capitalismo es una tecnología financiera, ¿no? Entonces, el liberalismo funciona porque deja dinero. Sí, y es incuestionable. Esa es la otra. O sea, todo mundo adopta el capitalismo desde que se empieza a desarrollar. Ahorita voy a tratar de definir las 3 cosas, ¿no? Liberalismo como
como una teoría del valor, liberalismo político, que es una forma de cómo vamos a organizar a la sociedad, y luego está capitalismo, que es una tecnología financiera. Entonces, la parte ética del liberalismo es la libertad es buena, o sea, el buen vivir solo se puede ejercer a través de la libertad. O sea, los individuos necesitan ser libres para decidir cuál es el rumbo de su destino. Claro. Esta es una propuesta de valor moral, ¿no? O sea, el ser más libre es mejor que no ser más libre. Eso y los romanos lo identifican, ¿no? Como el individuo libre, y el que no es libre es esclavo, depende de alguien más. Luego, a partir de ahí se va construyendo un orden social, que es el liberalismo político. Y entonces hay muchos autores que describen cuál es el orden liberal, que haya instituciones de gobierno que permitan que las personas puedan hacer transacciones y no te esté extorsionando un cártel, que haya igualdad ante la ley, que haya libertad de expresión, o sea, que un gobierno mínimo defienda ciertas libertades de las personas, ¿no? Y que todos seamos iguales en el sentido de individuos. O sea, que eso es lo único en lo que todos somos iguales. Porque hoy en día está mucho el debate de que no, que si eres o comunista, o si eres feminista, o que si eres compañero, o que si... Todos esos son colectivismos. Y los colectivismos tenemos que entender que están siempre definidos por un tercero. Tú no puedes tener derechos inalienables de acuerdo a tu colectivo. Por eso es importante entender el individualismo político. Lo único que podemos tener derechos inalienables es como individuo. Por eso defienden el individualismo político. ¿Me puedes decir que es derechos inalienables? O sea, por ejemplo, hay el filósofo, escritor Berlín, ¿no? Isaiah Berlin, defiende muy bien la idea de que hay por lo menos dos tipos de derechos y también dos tipos de libertades, ¿no? Él lo aborda como libertades, pero que también se traduce a derechos. Libertades positivas y libertades negativas. Hoy en día hay derechos positivos también y negativos. Los gobiernos, por ejemplo, defienden un tipo de derechos positivos, que es yo tengo derecho a que me pagues escuela, educación, ¿no? Mucha gente ya ni siquiera cuestiona eso, lo da por hecho. Salud, o sea, que te den, que te financien cosas, que te ayuden, que te den herramientas para que tú puedas expandir tus potencias, que tiene un sentido liberal también, porque el liberalismo ético al final es cómo podemos maximizar nuestras potencias, ¿no? Es un ideal también en ese sentido. Los derechos negativos o las libertades negativas son aquellas que restringen a un tercero de algo que tú ya traes de nacimiento. Tengo derecho de que no me hagas esto, de que no me quites esto. Okay. De que por ejemplo, cuando vemos las protestas feministas, ¿no? Ahí hay mezclados dos tipos de derechos. Siempre me encanta ver ese tipo de detalles, ¿no? Que la gente no nota. Una pausa. Como vivimos en un sistema capitalista. Sí, como no hemos derrocado al capitalismo. No hemos derrocado al capitalismo. Los invitamos, por favor, a que se inscriban a nuestro canal, se unan por 29 pesos al mes para poder ver todo el material. No mames, grabado. solo 29 pesos por Solo tanto 29 material de tanta pesos. calidad. Que Es lo que Van a se gastan poder en una chela el fin de semana. Exacto. Pues es que está cañón que la gente dice la cultura debe ser gratis porque no me alcanza. Exacto. Esos son derechos positivos, ¿no? No, más tantito. Ajá. Van a poder ver todo el circuito que hicimos en Madrid, que está muy chido, un recorrido que hicimos por todo Madrid y toda esta temporada completa con súper invitados. Por favor, únanse, nos apoyan para que pueda seguir sucediendo. Si no, la verdad se complica mucho. Y aclarar una cosa, porque la gente dice, ¿y por qué no es gratis si es cultura? Bueno, aquí atrás ustedes no los ven, pero hay camarógrafos, hay luces, hay un floor manager, hay productores, estamos en un lugar, pagamos en el lugar. En el caso de Madrid, viajamos a Madrid, contratamos, o sea, es decir, cuesta mucho dinero hacer este y material. aparte no tenemos patrocinador, así una marca que nos haya dicho, oigan, yo me quiero, que si está, pues adelante, bienvenidos. Pero mientras tanto, como no lo tenemos, 29 pesos al mes para que vean todo el contenido y sigan disfrutando. Lo cual es una práctica capitalista con todo el orgullo, claro, ¿no? O sea, es una práctica de cómo financiar proyectos. Queremos dar las gracias a La Mala Vecindad por recibirnos el día de hoy. La verdad es que han sido unos anfitriones espectaculares y La Mala Vecindad es un lugar que tiene restaurante, hotel,
hostal, departamentos y pueden hacer su propio evento aquí también. Su podcast. Su podcast. De hecho, La Mala Vecindad es una gran vecindad. O sea, apenas te metes y dices, órale, La Mala Vecindad está súper chévere. Tiene un gran inmobiliario. Definitivamente estamos muy contentos de que nos hayan invitado aquí a hacer este podcast, muy agradecidos, y los invitamos a que conozcan La Mala Vecindad.